blancos también lo conocemos como leucocitos, ¿verdad? Exacto. Y a los glóbulos rojos, A los glóbulos rojos les puedes decir eritrocitos y también les puedes decir, ¿sí?, hematíes. dale, gracias, profesora. ¿Sí? Y después cuando hablamos de las plaquetas, que también queremos complicarles la vida con más nombres, a las plaquetas entre paréntesis le pueden poner trombocitos, que es el otro nombre que pueden tener estos elementos. ¿Sí? Y las plaquetas, chicos, son los que se resaltan, que ellas son las culpables de que no le podamos decir células y tengamos que usar esta palabra rara de elementos formes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las plaquetas provienen de las células más grandes que se llaman megacariocitos. ¿Sí? Entonces, Sí, a ver si comprendí, ¿las plaquetas pertenecen a los elementos formes? Sí, todo lo que Perdón, nombramos perdón. recién, glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaqueta, todo eso son los elementos formes, que te forman, ¿sí?, el constituyente sólido de la sangre. ¿Sí? Vos cuando hablas, mira, prendeme un segundo. Les voy a poner sí, tenemos acá. su power en el campus. Ah, bueno, entonces más o menos, si lo tienen, es la forma donde yo los tengo alineados para decirles. Les saco la cámara un segundo, así puedo apoyar el celu y les voy a escribir un poquito más prolijo acá en el pizarrón virtual para que lo puedan ver, ¿sí? Avísenme si me siguen escuchando bien. Sí, sí, profe. Sí, profe. Sí, perfecto. Estamos acá, miren, vamos a poner esto. ¿Sí? Después esto les queda grabado, pero si están con los apuntes, por ahí les sirve a ustedes para armarse un resumen. ¿Sí? Entonces, hablamos de sangre. ¿Sí? La definición de sangre, como habíamos dicho, es tejido, ¿sí? Es tejido, esperen ahí, tejido conjuntivo o conectivo especializado, ¿sí? Esa es la definición de qué es la sangre, ¿sí? Ahora, otra cosa que vamos a poder decir con respecto a lo que es la sangre, ¿bien? Vamos a decir ahora cómo está formada, ¿bien? Este tejido conjuntivo está especializado, está formado, ¿sí?, por una porción líquida y una porción sólida, ¿bien? Porque hay algunos estudios que ustedes pueden hacer, que el día de mañana los van a escuchar. Por ejemplo, ¿vieron que alguna vez escucharon hablar de una centrífuga? O en una película vieron que ponen unos tubitos en una máquina que gira muy, muy, muy rápido. ¿Tiene esa imagen más o menos en la cabeza? Sí, sí, creo que hace para que se vea el plasma, separa lo líquido de lo Exacto. sólido. Cuando hacemos eso, por el tema de que la parte sólida va a pesar más que la parte líquida, eso se va a ir al fondo del tubito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le hacemos eso a la sangre, si yo pongo sangre, ¿no? Le saco sangre a ustedes, la pongo adentro de uno de estos tubitos, ¿sí? Y este está dentro de una centrífuga, ¿sí? Ahí vamos a ver que no les mentimos, que hay una porción que es líquida y una porción que es sólida, ¿sí? A la porción que es líquida le vamos a poner de nombre plasma, ¿sí? Entonces la porción líquida es el plasma. ¿Estamos? Y la porción sólida van a ser los famosos elementos formes. ¿Bien? Porción sólida, ahora sí tenemos a los elementos formes. ¿Sí? Esos elementos formes van a ser tres. Tenemos tres elementos formes. ¿Sí? Esperen que voy a cambiar acá de color para que nos quede marcado. ¿Sí? Tenemos 1, 2, 3 elementos formes. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser esos elementos formes? Tenemos a los glóbulos rojos, que entre paréntesis, ¿le podemos decir de otra manera a estos? Sí, claro, le podemos decir hematíes o le podemos decir eritrocitos. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas en que le quieran decir, las tres formas en realidad que acabamos de ver, van a estar bien. ¿Sí? Después tenemos a quién? Tenemos a los glóbulos blancos. En los glóbulos blancos nosotros le decimos
leucocitos. Es otra forma de decir lo mismo. ¿Bien? Siguen siendo elementos formes. ¿Estamos? Y los últimos que tenemos acá son las famosas plaquetas, que a las plaquetas le podemos decir trombocitos. ¿Sí? Entonces fíjense en cómo estos tres son todos elementos formes. Los elementos formes me forman la parte sólida o la porción sólida de la sangre. ¿Sí? Y son importantes que los reconozcamos de esta manera porque cada uno de ellos va a cumplir funciones específicas, particulares, ¿sí? Que van a ser al conjunto de todas las funciones que tiene la sangre, ¿sí? Dentro de nuestro organismo. ¿Sí? En líneas generales, para que ustedes tengan una idea, déjenme ver si tengo un mensaje en el chat. Los linfocitos son un tipo de leucocito, ¿sí? Están dentro de los que son los glóbulos blancos. Ahí está. Entonces, les decía que en líneas generales, nosotros a estos los nombramos así, porque son los tres grupos que cumplen funciones específicas y diferentes. ¿Bien? Cuando hablamos de los glóbulos rojos, estos, la función que van a tener, bien importante, es la de ser transportadores. ¿Sí? Son transportadores, ¿sí? Tienen nutrientes. Pero básicamente, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Tienen hemoglobina, y en la hemoglobina pueden llevarse a los gases. ¿Qué gases? O2, ¿sí? Este es oxígeno, y CO2 es dióxido de carbono, ¿sí? Que son los gases súper importantes, no los únicos, pero sí los más importantes y los que ustedes tienen que saber, que después tenemos que utilizar cuando hablamos de la respiración y cuando hablamos de la hematosis, todo ese lío que vieron cuando tuvieron la parte de respiratorio. ¿Sí? Los glóbulos blancos, ¿sí? Los leucocitos, donde como me preguntaban recién en el chat, están los linfocitos, ¿sí? Ahí tenemos a quien la función que me cumplen estos van a ser de defensa. ¿Sí? Entonces, glóbulos blancos, ¿en qué tengo que pensar? Tengo que pensar en defensa. ¿Sí? Ahí estamos, ponemos defensa. ¿Bien? ¿Defensa contra qué? Defensa contra cualquier microorganismo, con cualquier cosa que me quiera generar daño. Cada vez que va a haber algo que me está generando daño y en nuestro cuerpo, va a haber una reacción de defensa que nos va a intentar salvar, por decirlo de una manera, que es el accionar de qué cosa del sistema inmunológico, el sistema inmune. Y los glóbulos blancos, todos los tipos de células que forman parte de los glóbulos blancos, van a tener funciones específicas para defendernos. Unos van a ser buenísimos para defendernos contra parásitos, otros van a ser buenísimos para defendernos contra bacterias, otros van a ser los encargados de generar anticuerpos, ¿bien? Y así cada uno de ellos va a tener una función en particular. Y después, cuando hablamos de las plaquetas, ¿sí? En las plaquetas vamos a poner que la función básica que tienen ellas es la de la coagulación. ¿Sí? Coagulación. ¿Qué es la coagulación? Es generar un coágulo, ¿sí? La famosa cascarita que ustedes tienen cuando se lastiman. ¿Para qué? Para evitar el sangrado. Cuando uno se lastima, ¿sí? Se genera una lesión en lo que se llama el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Eso el cuerpo no lo puede dejar que suceda, que permanezca de esa manera y no se haga ningún tipo de solución. Entonces tenemos todo un sistema que tiene que ver con todo un proceso muy largo que es la cascada de coagulación, donde hay un montón de factores a nivel químico que tienen que estar existiendo, ¿sí? Y importante, a nivel celular tenemos aquí a las plaquetas. Estas son, imagínense que a mí se me rompe una ventana de casa y me estoy muriendo de frío, entonces ¿qué estoy haciendo? Antes de que venga mi novio, mi pareja, para pegarla a la ventana de vuelta, yo la estoy sosteniendo, ¿sí? Y como es muy pesada, yo sola no lo puedo hacer. Entonces tengo a un amigo, tengo varias personas que vienen y me ayudan a sostener eso. Entonces las plaquetas están generando lo que se llama un tapón plaquetario, que junto a otros elementos, como va a ser la fibrina, ¿sí? Si está ya chumeado en la parte de coagulación, me van a formar ese coágulo que está deteniendo, ¿sí? ¿Qué cosa? La hemorragia, el sangrado. ¿Bien?
¿Se entiende hasta ahora, chicos, entonces este panorama que acabamos de hacer con respecto a la sangre, cómo está compuesta y más o menos qué funciones a nivel general estamos teniendo? Sí, profe, sí, sí, se entiende, se entiende. Mucho más sencillo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos, algo que no se haya entendido o que quieran que les vuelva a reforzar? No, por mi parte no, profe, está re claro. Parte vamos. ¿Vamos? Muy bien, esperen que los vuelvo a ver acá. Muy bien. Bien, entonces, ¿con qué seguimos con esto? Esta era la primer parte que me habían dicho que tenían dudas con respecto al cuestionario y con lo que habían visto. ¿Qué otra cosa les había generado una inquietud o no se había llegado a entender de todo esto que estuvieron viendo? Profe, yo tengo una duda. No sé si es sobre la tarea, pero bueno, ¿cómo se da el tipo de sangre? O sea, ¿qué es lo que hace la diferencia entre todos los tipos de sangre? Ese es un recontra temón para hablarlo, ¿sí? El concepto ustedes, no sé si ya se los habrá ahondado la profe o si me escucharon o escucharon en el narrado que seguramente ya se los dijo, o si tienen mi power en algún lado estaba, de antígeno anticuerpo. ¿Les suenan estos dos nombres de qué estamos hablando? ¿No? ¿Para nada? Bien. Cuando hablamos de los antígenos, miren que yo recién les comentaba que teníamos algo que se llamaba sistema inmune, ¿sí? Que es el sistema de defensa. Ese sistema inmunológico, vamos a decirlo que en palabras sencillas nos sirve para diferenciar lo que es nuestro de lo que es ajeno, ¿sí? Una de las funciones que tiene el sistema inmunológico, por fuera de lo que es la defensa, es ayudarnos a reconocer las cosas que son nuestras y las cosas que son de afuera. ¿Por qué? Porque imagínate que si no tuviéramos esa capacidad, si el sistema inmunológico no tuviese esa capacidad, todo el tiempo estaría atacándose a sí mismo. ¿Cómo reconoce entonces el cuerpo que esa célula pertenece a nosotros y que no es algo que me está generando un daño? Entonces, vamos a ver que hay un concepto donde está la palabra que se llama antígeno, ¿sí? Un antígeno es algo que me va a hacer reaccionar al sistema inmunológico, ¿sí? O sea que es algo que el sistema inmunológico lo puede reconocer. Hay algunos antígenos que van a ser propios. Entonces, cuando el sistema inmunológico reconoce que son propios, está todo bien. No hay ningún problema con ese antígeno. Ahora, hay otros antígenos que si aparecen, a mí me hacen reaccionar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunitario los encuentra y dice, che, con vos está todo mal, todo mal, 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 mal. ¿Qué voy a hacer? Te voy a atacar. ¿Con qué te ataco? ¿Cuál es el arma que tiene el sistema inmunológico? Tiene un montonazo. Pero ¿cuál es el arma que nos interesa a nosotros? Los anticuerpos. Los anticuerpos, ¿sí?, son la defensa que tiene nuestro sistema inmunológico contra los antígenos, ¿sí? Entonces vamos a tener que, por cada antígeno, el sistema inmunitario va a generar un anticuerpo específico, ¿sí? Me agarro, por ejemplo, tengo gripe, ¿sí? Bueno, esa gripe que tengo tiene antígenos y mi sistema inmunitario genera anticuerpos para esa gripe. Igual con lo que es el COVID, vieron que estamos trabajando con la vacuna o te dicen, ¿tenés anticuerpos para el COVID? ¿Qué son esos anticuerpos? Son que tu sistema inmunitario entró en contacto con este virus, ¿sí?, aprendió cómo defenderse y una forma de defenderse que fueron esos anticuerpos. Si vos tenés anticuerpos, ¿qué quiere decir? Que la próxima vez, ¿sí?, todo esto dentro de los tiempos que estamos manejando, que la próxima vez que a vos estés en contacto con los antígenos que tiene este virus, que es el COVID, tu sistema inmunológico tiene esos anticuerpos para ya defenderte de base, ¿sí? ¿Se entendió eso más o menos entonces? ¿Cómo nos posicionamos con qué es un antígeno y qué es un anticuerpo? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien, Más o menos, entonces, profesora, no lo entendí. ¿no entendiste? Vamos de vuelta, ¿sí? Por favor. Estamos, ¿sí?, hablando de, pasa que es difícil esto porque ustedes no tienen la base de lo que sería inmunología, ¿no?, que es toda una brecha enorme dentro de la ciencia de salud, ¿sí? Vamos a pensarlo de esta manera. Una de las funciones que tiene, hay algo que se llama sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un sistema de defensa, ¿sí? Vos imaginate, yo siempre cuando era chiquita y estaba viendo los libros de biología que me dejaba mi mamá,
¿sí? Una de las formas que decían que, bueno, que las células, como los glóbulos blancos, ¿bien? Son los soldaditos del sistema inmunitario, soldaditos que tiene el cuerpo. Vieron que en condiciones normales, ¿sí? La policía, el ejército, supuestamente defienden a quién, al país, a las personas, etc. ¿Bien? Entonces, ¿qué estamos cumpliendo cuando hablamos del sistema inmunitario? Una línea de defensa para nosotros, para nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, el sistema inmunitario no solamente hace eso, y no solamente siempre nos defiende, ¿sí? Tratando de atacar cualquier cosa que nos venga a lastimar, sino que para poder hacer eso bien, tiene que poder diferenciar qué es parte nuestra, ¿sí? Y qué es algo que está por afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué forma parte de mi cuerpo? Porque no tendría ningún sentido, ¿sí? Que un sistema de defensa atacara lo que es propio. Estaríamos recontra en problemas. Es más, eso es un problema. Si alguna vez escucharon hablar de personas que tienen enfermedades autoinmunes, ¿sí? Auto de a sí mismo, inmune, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunológico, lamentablemente, algo falla y se empieza a atacar a sí mismo, ¿sí? Hasta ahí vamos entonces con cuál sería la función del sistema inmunológico, ¿sí? Este tema de defensa por un lado y por otro lado que tiene que poder reconocer qué es lo propio y qué es lo ajeno, o sea, qué es lo mío y qué es lo de afuera. ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, Sí. ¿cómo le decimos a aquellas sustancias o aquellos elementos, a aquella cosa, vamos a decir, no importa poner el nombre y apellido, que hace que mi sistema inmunitario reaccione? ¿Sí? Dentro de un montón de cosas que pueden pasar. Le vamos a decir antígeno. Cada vez que ustedes escuchan la palabra antígeno, esto es algo que puede ser reconocido por el sistema inmunitario o sistema inmune, ¿sí? Ahora, dentro de las formas que el sistema inmunitario puede organizarse para hacerle frente a un antígeno, hacerle frente a esto, ¿sí? Vamos a encontrar que una de ellas es la de generar anticuerpos, ¿sí? Entonces vos imaginate que viene el antígeno, ¿sí? Que viene una persona, ¿sí? Que te viene a querer lastimar, ¿sí? ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo, imagínate que fuera como un escudo que uno pone para que esa persona no te pueda afectar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese escudo? Lo termina sacando y eliminando completamente a ese agente agresor, ¿sí? Entonces, no solamente lo bloquea, sino que también después termina haciendo que se pueda eliminar, ¿bien? Entonces, cuando uno tiene un antígeno, también tienen anticuerpos, ¿sí? ¿Se entendió entonces la relación que hay entre un antígeno y un anticuerpo? Se reconocen entre ellos, ¿sí? O Vos, sea yo que, soy un claro, anticuerpo, vos sos un antígeno, nos conocemos. Mi trabajo es reconocerte a vos e ir a buscarte, ¿sí? Si vos sos un antígeno, vas a estar pancho por la vida, pero si yo soy un anticuerpo, te voy a ir a buscar, porque te reconozco y con vos puede estar todo bien o puede estar todo mal, dependiendo que si sos mío o sos de afuera, ¿sí? ¿Se entendió eso? profe, o sea que el antígeno reconoce y hace un trabajo en conjunto con los anticuerpos para defenderse de cualquier microorganismo que quiera entrar al organismo en función de defensa, algo así. Por ahí vamos, ¿sí? El antígeno es lo que te hace reaccionar al sistema inmunitario, ¿sí? Y el que reconoce, que empieza, que busca el antígeno es el anticuerpo. Siempre imagínate esto es como si fuera un casamiento, antígeno-anticuerpo, esa es la reacción. Un antígeno con un anticuerpo. ¿Qué pasa? Si ese antígeno viene de afuera o es un antígeno que el sistema inmunitario lo reconoce como malo, para decirlo de una manera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a buscar hacer ese anticuerpo? Va a buscar eliminarlo, ¿sí? Es lo que yo les digo, está todo mal. No, no es el antígeno el productor de anticuerpos, son dos cosas por separado. Una cosa es el antígeno, otra cosa es el anticuerpo, ¿sí? El antígeno que es algo que reaccione. viene de afuera o algo que yo tengo, ¿sí? Que hace que yo reaccione. ¿Cómo reacciona mi sistema inmunitario? Generando anticuerpos. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo el está todo bien o está todo mal? Porque si esos antígenos son propios, ¿sí? Son los que generan mis células porque tienen indicadores. ¿Vieron que dentro de las células habíamos hablado que tenían el glucocálix, que en el glucocálix había glucoproteínas y glucolípidos, ¿sí? Que la función que tenían estos era de identificarme a las células como perteneciente de un tejido, de un órgano, etc. ¿Sí? A eso les vamos a llamar antígenos, tienen función antigénica.
Por eso les digo que el sistema inmunitario, una de las cosas que tiene que hacer es poder reconocer que es mío, qué antígenos está todo bien, son nuestros, no hay ningún problema, buenísimo con vos. Y la otra parte, la parte de defensa, es reconocer esos antígenos con los que está todo mal, ¿sí? Un antígeno con el que está todo mal es un antígeno con el que yo me voy a pelear, ¿sí? Voy a pelear, voy a poder dar todas las armas que tiene el sistema inmunitario para defendernos, porque estamos reconociendo que ese antígeno, ¿sí? Que no es propio, lo que no es propio el sistema, el cuerpo, como que lo que no es propio es malo. Acá no hay un puede ser. No te reconozco, está todo mal. Todo mal, ¿sí? ¿Se entendió ahora entonces? Cuando hablamos así de antígeno anticuerpo. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, profe. Bien. Ahora viene un poco con esta introducción así a lo que me preguntaba la compañera Ángel, ¿sí? Cuando nosotros queremos saber qué tipo de sangre tiene el paciente, e incluso qué tipo de sangre tenemos nosotros, vamos a buscar antígenos específicos. ¿Dónde? En la superficie de los glóbulos rojos. ¿Bien? Entonces, arriba, ustedes se imaginan, esperen que les voy a poner de vuelta el pizarrón virtual acá, así, los voy dibujando muy a los circulitos, ¿sí? Pero para que se entienda, a veces no hace falta que algo sea demasiado lindo para que esté mejor. ¿Sí? ¿Ven acá? Bien, vamos a borrar todo esto. Bien, entonces, imagínense que este que está acá es mi glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, este es mi glóbulo rojo, ¿sí? La parte de acá adentro es la parte de adentro de una célula, porque los glóbulos rojos estamos todos de acuerdo que son células, ¿sí? Hasta ahora eso todo el mundo lo entiende, un glóbulo rojo es una célula, ¿sí? ¿Qué tenían las células? Tenían una membrana plasmática, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces, Sí. esta parte gruesa, vamos a ponerla acá, esperen que se la voy a volver a remarcar, ¿sí? A ver si me sale el círculo. Esta parte gruesa, ¿sí? ¿Qué sería entonces la membrana plasmática? ¿Bien? Y en esa membrana plasmática, nosotros teníamos al famoso glucocálix, que habíamos visto al principio de todo lo que era biología, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se pueden expresar en esa membrana plasmática lo que se llaman glucoproteínas. Esas glucoproteínas las vamos a reconocer como antígenos, ¿sí? Entonces, cuando yo acá encuentre, ¿sí? A las glucoproteínas, ¿sí? Vamos a poner acá estas glucoproteínas ahí, ¿bien? Esa es una glucoproteína de un tipo, ¿sí? Esta es una glucoproteína de otro tipo, ¿sí? Fíjense que por eso les puse un color diferente. Y esta va a ser una glucoproteína de un tercer tipo también que me interesa que nos quede claro para hablar. ¿Bien? Entonces, todas estas que yo les acabo de marcar ahí van a ser glucoproteínas, ¿sí? O sea que eso es una proteína que tiene un hidrato de carbono enchufado. Y eso van a ser antígenos. Entonces, dependiendo qué tipo de glucoproteína, que una forma más fácil de decirle eso es decir, dependiendo de qué tipo de antígeno yo encuentre en la superficie del glóbulo rojo, yo voy a poder identificar el tipo de sangre porque tenemos sistemas para hacer eso. Nosotros tenemos un sistema que va a ser el sistema, ¿sí? A, B, 0, ¿sí? O A, B, O. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a poder tener personas, ¿sí? Que sobre la superficie de su glóbulo rojo tengan el antígeno A, ¿sí? Entonces, si yo encuentro solamente al antígeno A, ¿qué grupo de sangre sos? Sos grupo A. Ahora, hay otras personas que no tienen el antígeno A, pero tienen el antígeno B, que sería este amarillo, ¿sí? Entonces, esas personas serían de grupo B. Hay personas que no tienen ningún antígeno. Cuando no encuentran ningún antígeno, ahí estamos de que es de grupo 0, ¿sí? Entonces, fíjense acá, esperen que lo vuelvo a dibujar, vamos acá con el rojo, ¿sí? Y acá teníamos 3 hasta ahora que estamos nombrando. 1, 2, ¿sí? 3, vamos a poner 4, que 4 serían los ejemplos justos para entender esto. 4, ¿sí?
Entonces, fíjense ahora, ¿sí? Vamos a ponerle que el color verde es para el grupo, para el antígeno A, ¿sí? Entonces, esta persona solamente tiene en la superficie antígenos A, ¿sí? Solamente encuentro esto, ¿bien? Cuando encuentro solamente ese antígeno, este grupo sanguíneo es A. A esta persona que tengo al lado, al color amarillo, le vamos a decir que ese es el antígeno B, ¿sí? Entonces, esta persona solamente tiene este antígeno, ¿sí? Que es el B, entonces, ¿qué grupo sanguíneo es? B, ¿sí? Solamente tiene este. Esta tercera persona no tiene nada, no le voy a dibujar absolutamente nada, ¿sí? Si no tiene ningún antígeno en la superficie del glóbulo rojo, ¿qué grupo sanguíneo es? 0, o también le podemos decir O. Y hay una cuarta posibilidad, que tengo una persona en la que yo encuentre que hay antígenos, ¿sí? Del tipo B, ¿bien? O sea, tengo estos antígenos amarillos que son del B, pero de golpe también encuentro estos antígenos que van a ser para el grupo A. Cuando encuentro personas que tienen antígenos tanto para A como para B, vamos a decir que el grupo sanguíneo va a ser AB. Entonces, con el sistema AB0 o ABO, podemos determinar 4 grupos sanguíneos, ¿sí? A, B, AB y 0. ¿Se entendió eso hasta ahora? Sí, Tenemos profe. A, tenemos B, tenemos AB y tenemos 0. 0 O, ¿bien? ¿De qué depende esto? De los antígenos que yo encuentre en superficie. Ahora, vieron que uno no dice solamente, uno les pide, ¿sí? Grupo y factor para decir qué sangre tiene el paciente. El grupo es esto, sistema ABO me está dando qué cosa, el grupo, ¿sí? Esto es grupo sanguíneo, ¿sí? Nuestras 4 posibilidades. Ahora, cuando uno habla de factor, estamos hablando de lo que sería el sistema RH o antígeno D. Cualquiera de las dos formas que lo escuchan va a estar bien, está bien, ¿sí? Este es el que me va a dar el factor. Vieron que, no sé si seguramente les haya llamado la atención, que acá les había puesto un tercer antígeno, que era violeta. Ese tercer antígeno va a ser el antígeno que se llama antígeno D, que ese es el que me marca el factor. Sobre lo que es el sistema de RH o el factor RH, factor Rhesus o antígeno D, tengo solamente 2 posibilidades, ¿sí? Puede ser positivo, ¿sí? Positivo, o sea, quiere decir que tengo el antígeno, o puedo ser negativo si no lo tengo al antígeno, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el color violeta era el antígeno para saber si era positivo o era negativo, si estaba este factor RH, ¿sí? Fíjense qué voy a hacer acá. Esperen que, no, este no era lo que quería hacer. Vamos a ir acá, ahí está. ¿Qué voy a hacer acá? Les voy a marcar esto, ¿sí? 1, esperen que, ahí está. Color violeta, ahí está. 1, 2, acá también le voy a poner 1, 2. El número, chicos, es solamente para no matarme haciendo muchos bolitos, ¿sí? Entonces, este que está acá va a ser A positivo ahora, porque tengo el antígeno para A y tengo el antígeno de RH. Este es B negativo, porque tengo antígeno para B, pero no tengo antígeno